Le voy a invitar que abra su Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a continuar en lo que nos quedamos el domingo. Estábamos viendo sobre la buena batalla de la fe. Hebreos capítulo 11. El domingo estuvimos viendo que nosotros como hijos de Dios, o como creyentes, o como cristianos, debemos hacer dos cosas. Y hablábamos que nosotros debemos de creer que Dios es. Amén. Tenemos que creer que Dios es. Y decíamos, solamente para decir esto, decíamos que al decir Dios es, dijimos que esto significa que Dios no puede, o sea, que con Dios no podemos decir que Dios fue, que Dios será, sino simplemente Dios es, o sea, en lo presente. Amén. Entonces, vamos a ver lo número 2 para continuar. Y bueno, lo segundo que empezamos en sí a mirar el domingo también, es que miramos que nosotros también debemos de saber que Dios premia, o Dios recompensa a los que le buscan, amén, diligentemente. Entonces dijimos que tenemos, lo número 1, tenemos que creer que Dios es, o sea que debemos de creer que Dios es eterno, pero no solamente creer que Dios existe, sino también debemos creer que Dios es Dios ahora, no fue, no será, sino es, ahora mismo. Entonces, el número 2 dijimos que debemos de saber que Dios premia a los que le creemos, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, debemos creer que Él recompensa a aquellos que lo buscan con diligencia, y lo podemos ver ahí en Hebreos 11, 6. ¿Sí? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, Dios es galardonador de los que le buscan. No hay nada más provechoso, por decirlo así, hermano, o beneficioso de nosotros pasar tiempo buscando a Dios, en la casa de Dios, en las cosas de Dios, en la presencia de Dios. O sea que usted y yo nunca perdemos el tiempo. Hay veces que la gente dice, es que si me pongo a orar o si busco a Dios voy a perder el tiempo, pero en verdad eso no es perder el tiempo. No hay algo más beneficioso que eso, en verdad, porque es un beneficio para usted. Hay gente que al buscar a Dios recibe sanidad. Hay gente que al buscar a Dios recibe nuevas fuerzas. Hay gente que al buscar a Dios recibe la guianza. Pues recibe todo, hermano. Entonces, usted y yo debemos de saber que Dios es un Dios que recompensa. Dios es un Dios galardonador, recompensador de aquellos que le buscan. O sea que no hay nada más provechoso, y podríamos decir rico y beneficioso, sí, en todo el sentido de esta palabra de buscar a Dios. Entonces Dios no solamente, oiga esto, Dios no solamente le bendice a usted o le quiere bendecir a usted, sino que Dios quiere convertirlo a usted en una persona que bendice a otros, o sea, o quiere convertirlo a usted, a mí, en un río de bendición para otra gente. Hay veces que nosotros pensamos que Dios no nos puede bendecir, pero yo le voy a decir, mire qué tan limitado está nuestra mente muchas veces, que pensamos que Dios no puede bendecirnos. Dios no solamente te puede bendecir y te quiere bendecir y te va a bendecir a ti, sino Dios te va a bendecir a ti de tal manera que tú puedas bendecir a los que están alrededor de ti. Sí, así es, Dios es de todopoderoso. Ahora, vamos a mirar un poquito la definición bíblica de fe. ¿Sí? La definición bíblica de fe. Muchos cristianos o muchos hijos de Dios usamos el término fe sin entender lo que realmente significa. Yo le decía el domingo
que íbamos a mirar 3 parientes cercanos de la fe, ¿sí? Y hoy los vamos a mirar, a los parientes. 3 parientes cercanos de la fe. Dijimos que son la esperanza, el conocimiento y la presunción. Es bien interesante esto, muy interesante. Número 1, la esperanza. Esta regularmente, hablando de la esperanza, esta regularmente es algo bueno en cuanto que es un paso en el camino a la fe real. Oiga esto. Pero la esperanza no es lo mismo ni debe de ser confundida con la verdadera fe. Todos sabemos que es esperanza, pero lo vamos a ver un poquito. La esperanza todavía, hermano, conlleva una actitud de incertidumbre que la fe real nunca tiene. O sea que incertidumbre viene a ser falta de seguridad, o sea, cuando no estamos seguros. Y muchas veces, yo le decía que muchas veces nosotros pensamos que estamos viviendo en fe, pero no estamos viviendo en fe, estamos viviendo en esperanza. Y cuando vivimos en esperanza, la esperanza no es lo mismo que la fe en sí. Se parece porque es pariente. Sí, son parientes, así como cuando usted le dice a un pariente, tú no eres pariente de aquel, como que tiene las mismas facciones, como que el cabello, como que la ceja, como que los cachetes, como que los oídos, etcétera, ¿sí? Entonces, de igual manera, la esperanza parece en sí la fe, pero no es la fe. Y muchas veces nosotros podemos estar orando, viviendo en esperanza, pero no es la fe verdadera. Por consecuencia, no recibimos lo que pensábamos que íbamos a recibir, ¿sí? Entonces, en la esperanza hay incertidumbre. Cuando digo que hay incertidumbre, quiere decir falta de seguridad. Hay falta de confianza, falta de certeza sobre algo, ¿sí? O sea, en otras palabras, muchas veces nosotros estamos orando y como que sí creemos que Dios lo puede hacer, pero se acuerda que hablábamos el domingo y le decía cómo Marta, cuando está frente a la tumba de Lázaro, y qué ejemplo tan tremendo, ¿no? Porque Marta, o Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar, y ella dijo, yo sé que va a resucitar, dijo, en el día postrero. O sea, hay una esperanza, sí, de que va a suceder. Pero la diferencia de la esperanza es que la esperanza dice, oh, sí, es que yo creo, por ejemplo, así. Usted no dice, tengo esperanza, usted dice, yo creo. O muchas veces decimos, yo tengo fe, pero en verdad estamos equivocados, porque esa no es fe. Como decimos, yo creo que Dios puede cambiar a esta situación. O Dios la va a cambiar. Yo creo que Dios la puede cambiar. Por ejemplo, y se oye como fe, porque decimos, yo tengo fe que Dios puede cambiar la situación. Pero si se fija de la manera que lo estoy diciendo, es decir, ¿sabes qué? Puede que sí, puede que no. Puede que Dios lo puede hacer. Pero fíjese la diferencia cuando yo digo, Dios lo va a hacer. O Dios lo está haciendo. O Dios ya lo hizo. Se fija, al presente. Entonces, Marta cuando viene y está Marta, María y ante la tumba de Lázaro y está Jesús, y Jesús le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios, y le dice, sabes que tu hermano va a resucitar, por ejemplo, y ella dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Entonces Jesús le estaba diciendo, no, yo te estoy hablando de ahorita, no de pasado mañana, no de ayer, de hoy. Sí, porque Dios quiere hacer algo hoy. Ayer hizo algo y mañana va a hacer algo más. Pero ¿cuánto necesitamos que Dios haga algo hoy? Gloria a Dios por lo que Él va a hacer mañana, pero no, yo necesito algo hoy. Esa es la fe. Y cuando nosotros decimos tener fe, en veces no tenemos fe, es esperanza nomás. Y la esperanza pues es como le digo, es pariente cercano de la fe. Pero nosotros podemos estar equivocados y solamente quedarnos en la esperanza. Por lo tanto, no recibimos lo que debiéramos recibir. Entonces, pariente número 2, ahorita vamos a ver un poquito más. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pariente número 2 dijimos que es el conocimiento. ¿Sí? Pariente número 2 de la fe es el conocimiento.
O sea, y se usa la palabra, o podemos usar la palabra conocimiento en cuanto a una persona que solamente cree cuando percibe, oiga esto, con sus sentidos naturales algo que ha sucedido. O sea que, en otras palabras, esperamos ver, oír, sentir o saber algo antes de creerlo. En otras palabras, la gente o el mundo dice ver para creer, ¿sí? Entonces, muchas veces uno cree ya hasta cuando ve, ¿sí? O sea, el conocimiento. Por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? Tú estás sano. Y sí, yo creo. Pero en verdad no estamos seguros. Hasta cuando va con el doctor y el doctor le dice, no tiene nada. Dice, amén, yo estoy sano. ¿Por qué? Porque oíste que el hombre te dijo, o los análisis dijeron que no, que todo estaba bien, ¿sí? O etcétera, lo que sea. Entonces, eso se le llama conocimiento. O sea, ya sabes, por eso ahora estás diciendo que sí estás sano. O que sí ya recibiste. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si no hay dinero, o etcétera, y de repente te llegó el cheque, entonces dice, yo creo, ¿por qué? Porque ya viste el cheque, ¿sí? O ya te dijeron del trabajo, o etcétera, pero dice, sí, yo creo, pero es conocimiento, es el conocimiento. Entonces eso no es fe, nos estamos basando por el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, yo le daba un ejemplo también el domingo, y le decía, por ejemplo, sabes que yo tengo fe que el viernes voy a recibir buen cheque. Pues sí, no has ido a la iglesia, por tanto trabaje y trabaje de noche y de día, pues se supone que vas a recibir un cheque, pero ya lo sabes. Pero ¿por qué no le crees con esa misma disque fe cuando no has trabajado ningún día? Y decir, ¿sabes qué? Yo sé que el viernes Dios me va a bendecir, por ejemplo, pero no sabes todavía. Pero no nos atrevemos a decir eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe, solamente el conocimiento, ¿sí? Entonces, se fija, estamos hablando de los parientes de la fe, pero no es la fe. Y nosotros en veces pensamos que es fe, hermano, pero no es fe en verdad. ¿Sí? Entonces nos estamos moviendo por el conocimiento y no por la fe. Ahora, miramos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo y usted nos estamos acercando a Dios basados en la esperanza, basados en el conocimiento, no estamos agradando a Dios. Entonces no estamos moviéndonos en fe. Ahora, si esperamos que venga este conocimiento antes de creer, entonces es muy tarde para la fe. De nada te sirve ya la fe, porque ya sabes lo que va a pasar, o ya sabes lo que pasó. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, nomás le estoy dando así. Acuérdense, los totopos. Número 3, pariente número 3, la presunción. ¿Qué es presunción? Esto tiene que ver con vanidad que muestra una persona que presume, ¿sí? O sea, pero por otro lado también se le puede en este grupo de presunción entra cuando hay sospecha, como el chapulín. No está seguro, pero lo sospeché. Hay muchos que piensan que se mueven en fe, pero en verdad se mueven en el don del chapulín. O sea, en sospecha. Muchos es jactancia, ¿sí? Entonces la presunción es pariente también como que ahí de la fe. Presunción es querer algo que todavía no existe en el ámbito eterno, y nosotros estamos tratando de forzarlo a la existencia temporal por nuestra fe. Ahorita me lo va a entender un poquito más, ¿sí? Entonces, la presunción también es pariente de la fe. Entonces le digo, tiene que ver con vanidad que muestra una persona que presume, o sea, sospecha, jactancia. Es querer algo que todavía no existe en el ámbito eterno, y nosotros estamos tratando de forzarlo a la existencia temporal por nuestra fe. O sea, en otras palabras, que si ya está hecho si ya está hecho en lo eterno de Dios, va a suceder. Pero cuando todavía no está hecho, no va a suceder todavía. O nosotros estamos tratando de forzarlo. Entonces, estos tres parientes cercanos no son la verdadera fe, ¿verdad? O sea, no es la fe en sí mismo. Pero
La mayoría de las veces, como le digo, muchos nos confundimos con ellas. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? Hebreos 11:1, otra vez dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta definición comienza con una simple declaración, es. ¿Sí? Es. Nunca se puede hablar de la fe en tiempo futuro, ¿sí? Funciona en el tiempo presente, pero está basada sobre algo que ya ha sucedido y fue completado en la eternidad. ¿Sí? Déjese lo digo otra vez. Esta definición, o sea, lo que está hablando Hebreos 11:1, esta definición comienza con una simple declaración donde dice es. ¿Sí? Es. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nunca se puede hablar de la fe en tiempo futuro. Funciona en el tiempo presente, pero está basado o basada sobre algo que ya ha sucedido y fue completado en la eternidad. Y vamos a mirar un ejemplo en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En otras palabras, aquí estamos viendo, hermano, el presente perfecto, el número 2, tiempo futuro, ¿sí? Porque note que dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, antes que podamos ver suceder algo en la tierra, tenemos que saber que ya ha sido hecho en los cielos. ¿Sí? Ahorita entiende un poco mejor. ¿Sí? Entonces, antes que podamos ver suceder algo en la tierra, tenemos que saber que ya ha sido hecho en los cielos, ¿sí? Si no, nunca lo veremos manifestado en la tierra. ¿O cuándo lo vamos a ver manifestado en la tierra? Hasta que sepamos que ha sido cumplido en el ámbito espiritual. ¿Se acuerda que hablábamos y decíamos que hay un mundo, por decir una atmósfera, donde muchas veces nosotros nos movemos, pero Dios no se mueve en esta atmósfera donde hay limitaciones? Dios se mueve donde no hay barreras, donde no hay limitaciones. Y muchas veces nosotros estamos aquí. Pero yo le decía que nosotros tenemos el privilegio de poder movernos aquí, pero también movernos acá. O sea, pero es a través de la fe. ¿Sí? Entonces, debemos tener la certeza de la hora para poseerlo materialmente en el futuro por fe. O sea, hablando sobre la fe, ¿sí? El lenguaje de la fe ocurre, oiga esto, el lenguaje de la fe ocurre en el ahora porque está basado en la certeza de lo que ya ha sucedido en el plano espiritual. Por eso, otra vez, Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Entonces, no puede ser en el futuro porque la fe no puede existir sin que algo ya haya sido creído. O sea que la fe tiene la absoluta confianza en que en el futuro cercano habrá una manifestación física de aquello que ha o que se ha creído. Entonces esto significa que ahora nosotros podemos hablar confiadamente acerca del futuro, ¿sí? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo dice aquí Mateo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que es un presente perfecto y un tiempo futuro, ¿sí? Donde dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Entonces, al mirar Hebreos 11:1, vemos que aquí se usan dos palabras importantes que son esenciales para entender la fe.
Hebreos, otra vez, 11.1. Hebreos 11.1 usa dos palabras importantes que son esenciales para entender la fe. Ahora, número 1, la fe dice que es sustancia. O sea, cuando dice ahí, es pues la fe la certeza, viene diciendo en la versión como, por ejemplo, en la de inglés, habla de sustancia, ¿sí? O sea, en otra versión, gracias. En otra versión dice, es pues la fe, aquí dice en español, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Cómo, usted tiene una, de usted está en inglés? ¿Cómo dice la de usted? The whole verse? La primera parte. Now faith is being sure of what we hope for. ¿Cómo dice la tuya? ¿Igual? No, Hebrews. Faith is confident that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Ok, porque hay otro que dice como sustancia. Entonces, la fe viene siendo, o la fe es sustancia. O sea, que viene siendo lo que dice aquí. La fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, porque quiero que veamos esas dos palabras. Sí, porque aquí se usan dos palabras que son importantes y esenciales para entender la fe. Entonces, la primera frase dice que la fe es la sustancia. Sí, la fe es la sustancia. Entonces, cuando estamos hablando de sustancia, es la misma palabra que certeza en español, pero en inglés dice the substance. Now faith is the substance of things hoped for. Amén. Se fija, entonces, la fe es la sustancia, es igual que la certeza, pero para que veamos la palabra esa. Entonces, la primera frase dice que la fe es la sustancia. Entonces, esta palabra también se traduce como garantía o confianza. ¿Sí? Cuando está hablando de sustancia o certeza, esta palabra también se traduce como garantía o confianza. Y es bien importante eso. Entonces, la palabra griega es hypostasis. Hypostasis, que literalmente significa estar bajo la autoridad de. O sea, estar bajo la autoridad de. Entonces, estas palabras eran muy usadas en la profesión legal. Y es donde vamos, ¿sí? Para que ahí le va a entender más a esto. Porque estamos hablando que estas palabras también se traduce como garantía o confianza. Y cuando aquí dice, es pues la fe, la certeza. Y dice, es pues la fe, como quien dice, la confianza, la garantía. ¿Sí? Entonces, cuando está ahí la fe, en vez de decir certeza, podemos decir, es la garantía. La fe es la garantía. La fe es la confianza. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver algo, pero por ejemplo, cuando usted le dicen, te vendo esto, y usted le dice, ¿tiene garantía? Y le dicen, no, no tiene garantía. Entonces usted dice, híjole. Pero cuando dicen, tiene garantía, como que le entras con más ganas, porque dice, oh, pues tiene garantía. ¿Sí? Entonces, la fe viene siendo la garantía, pero ahorita lo vamos a mirar un poco más claro. Entonces, esta palabra, le digo, fue muy usada, o en sí las dos palabras que vamos a mirar fueron muy usadas en la profesión, o son usadas en la profesión legal, o sea, lo que es ante los jueces, ante los juzgados y todo eso. Y eso es donde está interesante. Entonces, era usada, oiga esto, esta palabra era usada para describir un paquete de documentos legales que daban a una persona el título, por decir así, indisputable sobre un pedazo de tierra o propiedad. Es, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos hoy el título de propiedad de una casa, de algo, ¿sí? Es, por ejemplo, la casa nosotros decimos que es de nosotros, pero muchas veces nosotros ni tenemos el título todavía. Entonces la casa no es tuya todavía. Entonces ahí tú y yo nos estamos moviendo en esperanza. ¿Por qué? Porque la fe ya es, o sea, por decirlo así,
Cuando tenemos el papel, ya es tu casa, ya es tu carro, ya es tu propiedad, ya es tu terreno. Entonces, por eso esto se usaba, sustancia, y estas palabras se usaban ante las cosas legales, ¿sí? Por ejemplo, por eso le digo, se describía como un paquete de documentos que era para decir, aquí está el título de la propiedad, del pedazo de tierra o del terreno grande, lo que sea, o terreno chico. Entonces, nosotros en verdad lo llamaríamos título de la propiedad. Entonces, quien tiene ese documento era el dueño de esa propiedad. O sea, en otras palabras, yo sé que nosotros estamos impuestos a decirlo así, ¿verdad? Este es mi carro, pero en verdad todavía lo estamos pagando, solo no es de nosotros. Y si lo dejamos de pagar, nos lo quitan. Pero ¿por qué me quitas mi carro? No era tuyo. O sea, el carro o la propiedad o lo que sea le corresponde al que tiene el título. Entonces, podemos decir que la fe, oiga esto, podemos decir que la fe es el título de propiedad de las cosas que esperamos. Entonces, otra vez, cuando compramos una casa, oiga esto, entra uno en un periodo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque le entraste, compraste la casa, compraste el carro, pero todavía hay incertidumbre porque no sabes si vas a tener, supuestamente, o sea, es un ejemplo. Tú dices, híjole, es que si no tengo para pagar me lo van a quitar, y si te lo pueden quitar. Entonces, cuando compramos una casa, un ejemplo, vamos a casa. Cuando compramos una casa, entramos en un periodo de incertidumbre mientras se resuelven los asuntos legales. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿ya tiene usted su propia casa? Usted dice, pues, eso espero. ¿Sí? Y si hacemos trato con personas que a veces son bien, dices, espero que no me haya picado los ojos otra vez, o así, ¿sí? O depende quién los vende, etcétera. Entonces, note, ¿sí? Esto viene a ser esperanza. Porque todavía el carro no es tuyo, la propiedad no es tuya, la estás pagando, pero todavía no es tuyo. La casa no es tuya todavía. Entonces, eso se le llama esperanza. Hasta que los documentos estén firmados, sellados, tú no tienes la absoluta garantía de la casa es tuya, de que la casa es tuya. Hasta que ya te dan los papeles sellados, firmados, y dices, gloria a Dios, ya lo tengo. ¿Sí? Pero mientras nos estamos moviendo en esperanza, no es fe. O sea, y eso lo estamos viendo para darle este ejemplo, cómo son parientas de la fe, ¿sí? Entonces, tan pronto como tenemos esos documentos en nuestras manos, nos movemos de la esperanza a la fe. Pero ahorita. Entonces, la fe es el título de propiedad de las cosas que esperamos, ¿sí? O sea, en otras palabras, te lleva de los sueños, anhelos y esperanzas al punto en que sabes que tienes el derecho legal y la propiedad de aquello que estás tomando ahora en el ámbito espiritual. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo que la esperanza, en veces nosotros la confundimos con fe. Y yo nomás le estoy dando como ejemplo eso. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos orando por ciertas cosas, no lo hemos recibido en verdad, hermanos. O sea, no me malentiendan, no estoy diciendo que no lo va a recibir. Lo que estoy diciendo que muchas veces no lo recibimos o no lo vemos hecho realidad, porque en vez de movernos en fe, estamos moviéndonos en esperanza. Lo que le estoy diciendo que hay o sea, yo les quiero enseñar las diferencias cuando es la esperanza, cuando es la presunción y cuando es el conocimiento. Y de eso parece que es fe, pero estamos siendo engañados, no es fe. O sea, nosotros creemos que nos estamos moviendo en fe y luego nos frustramos y nos enojamos con Dios y decimos, pero ¿por qué Dios? ¿O por qué esto? Y dice Dios, ¿qué culpa tengo? Pues tú, porque tú estás moviéndote en esperanza, ¿sí? Entonces, estamos viendo esto como ejemplo. Ahora, la fe es evidencia, o sea, es la prueba convincente. Entonces, la segunda palabra que yo le dije importante en Hebreos 11:1 es la palabra griega elenkos, que significa evidencia o prueba convincente. Por eso dice ahí, es pues la fe, la certeza, ¿verdad? Era lo primero que dijimos, substancia. Y lo dice, de lo que se espera, la convicción.
la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es evidencia, es la prueba convincente. La segunda palabra, otra vez importante en Hebreos, es la palabra griega elencos, que significa evidencia o prueba convincente. Note que yo le dije que estas palabras se usaban para cosas legales. Entonces, esta palabra es también un término legal que se usaba en las cortes criminales. Por ejemplo, cuando un fiscal quería acusar de un crimen a un supuesto criminal, se paraba delante del jurado y presentaba la evidencia de su caso. Porque si usted se fija en los juzgados, por ejemplo, cuando tienen disque pruebas, por decirlo así, ¿verdad? Tienen pruebas, pero invitan a un jurado, ¿no? Está el juez, está el jurado y está pues el que está ahí contra el acusado, y sacan pruebas. Entonces el jurado está ahí y esta gente saca las pruebas y le dicen, ¿sabes qué? O sea, esa persona es tan buena de que les empieza a describir las cosas que da de cuenta que a esa misma gente la trasladan al lugar de los hechos cuando ellos no estuvieron. O sea, en otras palabras, no lo vieron con sus propios ojos, pero esa persona viene y empieza a describir la arma, etcétera. Entonces, cuando el fiscal quería acusar de un crimen a un supuesto criminal, se paraba delante del jurado y presentaba la evidencia de su caso. Oiga esto, presentaba su prueba convincente con argumentos que el jurado sentía como que si estaba en el mismo lugar de los hechos, como que si ellos mismos hubieran presenciado el lugar, o sea, la cosa que continuó, como que si ellos mismos hubieran visto con sus propios ojos. Pero ahora, la verdadera fe de Dios puede tener este efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque el juzgado o el jurado que está ahí dicen, ¿sabes qué? Es culpable por lo que este hombre empieza a decir. Ellos no estaban ahí, ellos no lo vieron, pero trae la evidencia o la prueba tan convincente que quedan bien convencidos y hasta se enojan. Usted ha mirado tal vez en películas, si no es que no lo hemos visto si no, pues yo creo que nadie hemos estado en esos, lo personal, ¿no? Pero, o viendo, o ya ve que aquí lo mandan a uno, que lo mandan llamar si es ciudadano, ¿verdad? A que vaya ahí al juzgado y que esté ahí, forme parte de los que están ahí. Sí, entonces pero hay una persona que es el que está diciendo, así sucedieron las cosas, esta persona usó esta cosa, le hizo esto, y toda la gente está ahí y da cuenta que los trasladan, y aunque ellos no lo vieron con sus propios ojos, pero están tan convencidos de lo que les están diciendo que dicen, es culpable. Por ejemplo, así. Ahora, vamos a verlo en el lado bueno, el lado de la fe. La verdadera fe de Dios puede tener este efecto en nosotros. O sea, nos persuade a tal punto que vemos las cosas como una realidad patente, aunque no lo hayamos visto con nuestros propios ojos. O sea, la verdadera fe de Dios te convence tanto que dices tú, ¿sabes qué? No estaba ahí, no lo vi, pero es culpable, por ejemplo, así, ¿no? O sea, viendo el ejemplo que le daba. En otras palabras, Dios, la fe en nosotros, la fe verdadera de Dios, cuando no es lo otro, o sea, la fe verdadera de Dios en nosotros, no importa lo que se está diciendo, o sea, sabes que yo no lo vi, tú viste, no, yo no lo vi, pero yo lo creo. Esa es la fe. ¿Sabes qué? O sea, en otras palabras, la fe tiene la capacidad de trasladarte y decir, ¿sabes qué? Yo lo recibo, yo lo creo. Y es donde Dios quiere llevarnos para que nosotros podamos obtener lo que Él ya proveyó para nosotros. Pero nosotros, hermanos, muchas veces podemos estar equivocados y nos movemos en esperanza. Y cuando la esperanza nomás es, sí, pues yo creo que Dios me va a bendecir. ¿Cuándo? Pues no sé, pero Dios me va a bendecir. Sí, ¿se fija la diferencia? Por eso estábamos viendo que Dios, cuando hablamos de Dios, hermano, no es de que, de ayer o que lo que va a ser. No, ahora Dios es y ahora mismo Él quiere hacer algo. O sea, hoy, pero depende de mí. Entonces,
La verdadera fe de Dios puede tener este efecto en nosotros que nos persuade. En otras palabras, nos conquista, nos atrae, nos envuelve. O sea, hay gente que engaña, pero que, de esta manera que la fe venga y te convence tanto, ¿sí? Que la fe es, por ejemplo, cuando no quieres ir a una parte y que te dice, vamos, hombre, y te llevo a cenar. Ándale, y te llevo allá donde te gustan unas gorditas, o te llevo acá, o que te compro un ice cream, o algo así, ¿no? Que, bueno, pues ya me estás convenciendo. Algo así, ¿no? Entonces, la fe, la verdadera fe de Dios puede tener este efecto en nosotros. Nos persuade a tal punto que vemos las cosas, qué tremendo, que vemos las cosas como una realidad patente. O sea que, aunque nosotros no las hayamos visto con nuestros propios ojos. Entonces, la fe de Dios nos da exactamente la misma convicción y actitud que un jurado persuadido después de escuchar las pruebas convincentes de un fiscal. Porque esa gente hasta se enoja, es culpable, pero no, es culpa. O sea, la gente así. Entonces, la fe misma, la fe de Dios viene en uno, en otras palabras, te vuelves un terco para Dios, que dice, ¿sabes qué? Yo lo creo, pero mira lo que está, no, yo lo creo, no, pero que esto, yo sigo creyendo. O sea, esa es la fe de Dios, que no te mueve ni para la izquierda ni para la derecha. Dios dijo y yo lo creo. Eso es lo que hace que los cielos se abran y que se manifieste lo que Dios dijo que es para ti. Es a donde Dios quiere llevarnos, hermano, donde no nos movemos, hermano. Por eso nos mantenemos puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué está pasando? A mí no me importa. Yo estoy creyendo. O sea, es ahí donde Dios quiere, ¿verdad?, llevarnos. Acuérdense, estamos viendo la buena batalla de la fe. Fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. ¿Sabes qué? Tú tienes que estar bien convencido. ¿Sabes qué? Porque aquí no hay con que no, ahora sí, mañana no, pasado. No. Le va a echar para adelante, ¿sí? Esto no es así como que de ganas. Entonces, la fe de Dios nos da exactamente la misma convicción. Por eso dice aquí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo que está escondido ahí en ese versículo, ¿sí? Entonces, ya voy a terminar. La fe tiene el poder, oiga esto, la fe tiene el poder de llevarnos de los sueños a una realidad y de la esperanza a la fe. O sea que hoy, o sea, pero es parte de donde vamos aprendiendo. ¿Sabes qué? Oh, con razón. Porque yo he creído, pero sí, pues mañana, pasado. Pero, ¿qué tal si le queremos para hoy? ¿Verdad? ¿Qué tal si le queremos para hoy? O sea, sí, no, yo sé, Señor, que tú me vas a bendecir. Yo sé, Señor, que yo seré cabeza y no cola. Yo sé que un día estaré arriba y no abajo. Yo sé que un día prestaré. No, ¿por qué no decir, sabes qué? Hoy yo soy cabeza y no cola. Hoy, o sea, que cada día tomemos nuestro lugar y digamos, hoy este es el día que hizo. El salmista David no dijo, mañana será el día que el Señor va a hacer para mí. No, él dijo, hoy es el día que ha hecho el Señor. Yo me voy a gozar y regocijar en él. Fíjese, tomó la decisión, no para mañana, no, hoy. ¿Qué si el Señor viene a la noche y ya no alcanzó hasta mañana? Mejor gózate hoy, porque mañana, quién sabe. Entonces, la fe tiene el poder de llevarnos de los sueños a la realidad. Lo que ahorita pareciera sueño, no, pues estás soñando tú que Dios nos va a bendecir. No. La fe de Dios puede llevarte de esos sueños, ¡pum!, a la realidad. ¿Sí? La fe de Dios puede llevarte o llevarnos de la esperanza a lo que, pues un día no, hermano, a la fe. Entonces, obviamente, si los miembros del jurado, oiga esto, si los miembros del jurado se negaban a creer lo que no habían visto con sus propios ojos, nunca se convencerían por la evidencia y nunca condenarían a nadie. Pero así le hacen los jurados. Entonces, estas mismas palabras que se están usando aquí son las mismas palabras que se usan para un jurado. Fíjese Dios, hermano, la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, nadie en un jurado ha visto realmente suceder el crimen. Los jurados tienen que depender de la evidencia jurídica.
Entonces, eso es lo que la verdadera fe es capaz de hacer. Que aunque no estuviste, tú no oíste a Dios decir. Es por ejemplo como Elías. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Vete al arroyo. Dijo, porque ahí dijo, yo voy a enviar a unos cuervos que te sustenten. Elías no estaba cuando Dios le dijo eso a los cuervos. Elías no estaba viendo cuando Dios les mandó el texto o les dijo a los cuervos, hey, este es mi siervo Elías, no se equivoquen. Este es mi siervo Elías, le van a llevar el mandado cuando esté en el arroyo aquel. Él nomás le dijo, vete a aquel arroyo y ahí yo he dado la orden. Dijo, yo ya he dado la orden a los cuervos que te lleven de comer. Note que él también le dijo, vete con la viuda de Sarepta de Sidón. Dijo, yo he dado ahí una orden a una viuda. Vete a Sarepta de Sidón, yo he dado una orden a una viuda. No le dijo ni el nombre, pero le dijo, yo he dado la orden a una viuda que te sustente. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham no le dijo a dónde, él nomás le dijo, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Note que Dios no les mostró nada. Le dijo, sal y allá te lo muestro. Pero nosotros en veces queremos ver para creer. Pues a ver, Señor, dame una seña primero. O sea, también así pedimos. Y yo no estoy diciendo que sean malas confirmaciones, pero cuando Dios quiere que nos movamos en fe, hay veces que no te va a enseñar nada. Nomás te dijo qué vas a hacer. Pero si nosotros nos basamos en la esperanza, en el conocimiento, eso no es fe. O sea, ya no necesitamos fe. ¿Qué no? ¿Sí? Entonces, si nos rehusamos a creer, ¿sí? Si nos rehusamos a creer hasta que podamos tocar algo con nuestras propias manos y verlo con nuestros propios ojos o sentirlo, entonces es imposible para Dios llevarnos a la fe. Porque Dios es el que nos lleva, hermano, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. O sea, quiere decir de fe en fe. O sea, en otras palabras, Dios te lleva a creerle y lo a que le creas más y lo a que le creas más. ¿Sí? A conforme vamos madurando en la fe. ¿Sí? Entonces, si decimos, yo solo creeré lo que puedo experimentar físicamente, o lo que puedo ver o tocar con mis manos, o lo que puedo observar con mis sentidos naturales, pues como le dije ahorita, ya es muy tarde para la fe, ya no necesitamos fe para eso. Entonces, nosotros, hermanos, en otras palabras, cuando en verdad nos agarramos de la fe de Dios, aunque no veamos, aunque no oigamos, aunque no sintamos, nosotros vamos a seguir y nada nos va a mover de ahí. ¿Sí? Entonces, la fe, termino diciéndole esto, la fe por definición tiene que ser capaz de tomar algo antes de que esté presente en su manifestación material. Entonces, las cosas por las que tenemos fe ya están allí, oiga esto, en el ámbito celestial, pero no se han manifestado en el mundo físico en el que vivimos. Entonces, es ahí, hermano, donde nuestra fe las trae. Pero es ahí donde nosotros estamos creyendo, donde nosotros estamos confiando. Le voy a parar ahí, le seguimos al otro. Entonces, en verdad, hermano, la esperanza, el conocimiento, la presunción, como le digo, son parientes de la fe, pero no es la fe en sí misma. Entonces, pero Dios quiere llevarnos ahí como esas personas que están ante esos jurados. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, te pido que nos ayudes a tu pueblo, Dios. Padre, muchas veces nos hemos movido en esperanza, en conocimiento, en presunción. Pero, Padre, queremos movernos en la verdadera fe, Dios. Queremos movernos en la verdadera fe, que aunque no lo hemos visto, lo estamos creyendo.
Padre, lo estamos recibiendo, lo estamos tomando, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, necesitamos de ti, necesitamos de tu guianza. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes, necesitamos que tú nos hagas sensibles, Señor. Padre, sabemos que tú tienes buenos pensamientos porque tu palabra nos lo dice, Señor, a cada rato. Tienes buenos pensamientos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, a seguir esforzándonos, Señor, a través de todas las cosas que confrontamos en nuestras vidas. Padre, sabemos, Señor, que como dice tu palabra, tú eres el que suple todas nuestras necesidades. Tú eres el buen pastor quien provee. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo. Tú eres, Señor, el que sustenta nuestras vidas. Y Padre, gracias porque tú eres el Dios que abre ríos en medio del desierto, manantiales en medio de las sequedades. Tú eres el Dios que da agua de la peña, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche te damos gracias, Dios, por estos tiempo en tu casa, por Señor, estos momentos de reflexión en tu palabra. Señor, te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús.